La actuación ha sido algo que nos ha acompañado desde hace cientos de años. El primer registro data desde el año 534 a.C., hecho por el dramaturgo Tespis, un griego, el cual actuó en el teatro de Dionisio de Atenas. Aristóteles sugirió que este mismo se había salido del coro para empezar a incorporarse en la historia, interpretando a su personaje con una máscara. Esto era novedoso para aquella época debido a que las historias siempre se contaban en forma de canción y en tercera persona. Tras salirse de este molde, logró crear lo que nosotros conocemos como actuación. Esta introducción nos sirve para saber qué tan antiguo es el concepto de actor y el cómo estos han influido en varios aspectos de la cultura popular dentro de los videojuegos. Sí, aquí somos bien frikis. Vamos a ir viendo la evolución del voice acting a través de los videojuegos, recopilaremos e iremos explorando estos mismos para poder tener un concepto mayor de lo que se puede lograr con la actuación de voz. Y para ello, tenemos que saltarnos prácticamente 2 milenios desde el primer registro en el año 534 a.C., todo para ir al año... Es loco pensar que el año 1980 fue hace ya 45 años. Es realmente atemorizante cómo pasa el tiempo. Si bien el primer videojuego salió en 1952, siendo este Oxo, no ese Oxo, sino Oxo, un juego que simulaba el Tres Reyes pero computarizado, no tendríamos la incorporación de voces hasta 1980, 28 años después del primer videojuego y 3 años antes de que saliera Mario. Y ojo, digo voces entre comillas por lo que explicaré más adelante. ¿Qué juego es el que tuvo tal privilegio? Pues según estuve viendo, Stratabox en agosto de 1980 saldría a la luz con voces incorporadas. En este juego, el jugador controlaba una nave que debía disparar a los platillos voladores que no solo intentaban atacar a la nave del jugador, sino también tendrían como objetivo secuestrar a los astronautas que se encontraban en un lado de la pantalla. Este fue el primer juego en incluir una síntesis de voz, que práctica y técnicamente no sería actuación, ya que una síntesis de voz es una tecnología que cambia el texto por voz, grabando sílabas que luego trataron de darle un sentido. Por eso es que en este juego son casi inentendibles aquellas frases. Era una tecnología que todavía se estaba probando. Las frases que se incorporaban en este juego fueron dos: Very good y Help me. Y aunque no haya sido actuado directamente, fue el primer paso hacia este camino de la actuación en videojuegos, dando los cimientos para poder dar a entender que en este tipo de entretenimiento también se pueden incluir voces. Unos meses pasaron, más específicamente el 12 de noviembre de 1980, saldría Berserk, un juego que se enfocaba en un humanoide que se enfrentaba en un laberinto a varios robots disparándoles con un arma láser. El jugador puede ser derrotado de varias formas: ser alcanzado por un disparo de los robots, tocar las paredes electrificadas, chocar con un robot o ser tocado por Heavy Loto. En este juego podemos encontrar diálogos más expandidos que en el juego anterior, siendo estas frases que sin duda alguna marcaron a la cultura popular de la época. Stop the humanoid. Attack the humanoid. Intruder alert. Alert intruder. The intruder must not escape. Serían algunas frases que marcarían la época y darían más chance a este tipo de diálogos dentro de la industria. Además, algo que no aclaré fue el hecho de que estos dos juegos fueron lanzados en arcades. Para disfrutarlos tenías que ir a estos centros de entretenimiento para probar estos títulos. La razón la veremos más adelante. Vámonos al año que marcó la industria de los videojuegos, la revolución de la gran N. 1983 fue el año de salida de Mario Bros., aunque la mayoría se confunde con el estreno de Super Mario Bros. En 1985. Fue en el 83 donde se dio a conocer Mario Bros. Sin embargo, no estamos aquí para hablar de lo que el fontanero de bigote chistoso llegó a significar, sino venimos a hablar de un juego que salió el mismo año, Dragon Lair. Siendo un videojuego de Laserdisc publicado por Cinematronics, contaba con la animación de un ex animador de Disney, Don Bluth, el cual, al haber trabajado en Disney, pues le da ese estilo característico al título. Este sería bastante más sencillo que las anteriores dos entregas que hemos visto en este video, y esto es debido a su jugabilidad, siendo un juego más del estilo interactivo, tipo point and click, donde en vez de controlar a un personaje controlamos mayormente sus reflejos / acciones. Lo característico de este videojuego es que al contar con la tecnología del Laserdisc, esta misma contaba con mayor espacio, lo que permitió incorporar distintas cinemáticas y muchas escenas distintas. La historia va de un caballero, Dirk, el intrépido, el cual se aventura a rescatar a la princesa Daphne del malvado dragón Singh.
Singe, no sé cómo se dice, perdón, el cual encerró a la princesa en el castillo del mago Mordroc. Es una trama sencilla que te lleva a explorar todo el castillo plagado de trampas y enemigos, donde no parece tener un fin. La incorporación de las voces es bastante limitada todavía, sin embargo, se podría decir que fue el primer juego en incorporar la voz en sí, mostrando los gritos de Save Me de la princesa, diálogos que son sencillos pero a diferencia del resto son más entendibles y menos computarizados, dejando notar las expresiones que hace Dirk en cada momento. De hecho, el mismo protagonista es interpretado por Michael Wright, el cual fue un actor famoso que participó en varias producciones de Hanna-Barbera, entre varias cosas más, siendo este juego el inicio de lo que posteriormente conoceremos como voice acting en los videojuegos. Ahora, aquí les va una pregunta. ¿Qué es lo que tienen en común estos tres títulos? Te doy 3 segundos. 1, 2, 3, ya fue. Perdón, se me metió el diablo. Los tres juegos son juegos arcades, o sea, de máquinas recreativas, y esto es importante debido a las limitaciones de las consolas de la época. Así es, la limitación de las mismas les impedían crear juegos con un mayor almacenamiento, posponiendo la idea del voice acting en las mismas, haciendo que los juegos de arcade se popularicen más debido a su mayor potencia. Sin embargo, estas máquinas fueron desapareciendo a finales de la década de los 80, esto debido a que llegaron al mercado consolas más potentes. Esto llevó a que se cree una nueva era para la actuación de voz. Todo esto empezando por el año... A pesar de que Dragon Lears intentó adaptarse a las consolas de casa, simplemente no pudo, así que alguien más debía empezar a innovar en este aspecto, y no sería directamente en una consola hasta años después. Pero, entonces, ¿qué ocurrió este año? Pues fue la salida de Day of the Tentacle de LucasArts, mismo juego que recibió un remastered hace varios años atrás. La premisa es cuanto menos curiosa, esto ocurre día después del juego de Maniac Mansion, donde Bernard Bernoulli se ve enfrascado en una misión, en la cual regresará a la mansión de la familia Edison donde lleva a sus dos amigos, Huggy y Laverne. Sinceramente no pronuncio esos títulos, así que disculpen si pronuncio mal algún nombre. En ese lugar, una de las creaciones del Dr. Fred Edison, el cual es un tentáculo púrpura, ingiere un residuo radioactivo, donde adquiere una mutación y además ahora se propondrá a conquistar el mundo. Para evitar esto tienen que viajar en el tiempo, sin embargo los dos amigos de Bernard terminan en distintas épocas. Uno viaja 200 años en el pasado y la otra viaja 200 años en el futuro. Aquí tienen que conseguir un diamante real para poder volver y evitar el futuro donde los tentáculos dominan el mundo. Es la premisa más curiosa que he escuchado y eso que traté de resumirlo para no arruinarles mucho la experiencia. Y para que sepan, este es un juego de estilo point and click, como los juegos de Saw de Germán. En la época de la salida de este juego se estaba haciendo popular el CD-ROM, que para quien no sepa qué es el CD-ROM, aquí una pequeña explicación. El CD-ROM es un disco compacto con el que utilizan rayos láser para leer información en formato digital. Esto utilizado en computadoras. El almacenamiento que tenía era de 650 o 700 megabytes. Sin embargo, los especiales tenían una capacidad de 800 y 900 megabytes, lo cual es una locura para la época. Este juego fue estrenado para Mac OS, así que este hecho y además de la popularidad de las CD-ROM, provocaría que les surgiera la idea de reclutar actores veteranos para que grabaran el juego. Claro, al comienzo no tenían la intención de incluir a estos actores. Sin embargo, al ver lo comunes y populares que se habían hecho las CD-ROMs, decidieron que podían hacerlo, dándonos como resultado el juego final. Sin embargo, esto no sería lo suficiente como para popularizar el voice acting todavía. Así que, ¿en qué momento se empezó a popularizar el voice acting en videojuegos? A pesar de que Day of the Tentacle haya sido un juego bastante aclamado, obviamente no fue al grado en el que se popularizó Resident Evil. Salido un 22 de marzo de 1996, la saga del survival horror empezaría. A pesar de que ya habían entregas con voice acting como por ejemplo la saga de Mortal Kombat o Street Fighter, estas seguían siendo limitadas y mayormente vistas en los arcades que quedaban en la época. En este lapso de tiempo recién se empezaba a ver el 3D, los polígonos eran demasiado simplistas y la saga de Resident Evil era sin duda una novedad para los adolescentes de ese entonces. Como premisa tenemos un equipo policial conocido como los Stars, los cuales se pierden en el bosque afuera de Raccoon City, esto debido a que le seguían la pista a una serie de asesinatos que mostraban canibalismo, a lo cual el grupo termina escapando de una manada de Cerberus, unos caninos zombies, los cuales los terminan llevando a una mansión donde tienen que encontrar la manera de salir de ese lugar.
pasando por los seres no vivos, mutaciones biológicas y por puzzles para poder finalmente salir a salvo. Este ha sido el juego con mayores diálogos de la época. Claro, luego vendrían otros como Crash Bandicoot, que salió el mismo año. Sin embargo, Resident Evil dejó una marca muy grande, no solo por ser el primer juego survival horror que haya logrado llamar más la atención, sino que también se hizo parte de la cultura con diálogos como Jill Sandwich. Además, también por el característico voice acting, que para ser un juego hecho en Japón, tenía una actuación de voz en inglés con subtítulos al japonés, debido a decisiones más comerciales para poder brindar un mayor acceso al público extranjero. Y no solo eso, la razón por la que no tuvo otro tipo de doblaje fue por las obvias limitaciones y falta de almacenamiento. Ahora, las razones por las que el voice acting suena tan pero tan forzado es porque a los actores solo le entregaron el guión con sus diálogos. No podían ver el videojuego para poder interpretar a sus personajes como normalmente se hace en películas o series de televisión. Así que tenían que ingeniárselas de alguna manera para poder darles vida al elenco principal. Y pues tuvimos el resultado que se nos entregó. Sin duda alguna, este ha sido el comienzo y el punto de partida para empezar a mejorar en la actuación de voces dentro de la industria. Ya teníamos bases de anteriores entregas. Esta vez trataron de ir más allá y empezaron a contar una historia con voces incluidas. Desde aquí ya todo empezó a ir cuesta arriba. Tenemos a Monkey Island, Crash del mismo año, Metal Gear Solid, Final Fantasy, Resident Evil 2 y 3, Sonic Adventure 1 y 2, etc. De a poco vamos saliendo de los 90, todo para ir ingresando al cambio de milenio. Finalmente nos encontramos en los años 2000. Ahora mismo no me voy a ir guiando por qué juego fue el primero de los años 2000 en salir con voice acting, sino vamos a hacer un pequeño recorrido para ir viendo lo icónico que se han vuelto. A medida de que avanzaban las entregas en los videojuegos y empezaban a nacer varias franquicias, de igual forma la tecnología iba avanzando, permitiendo un paso al voice acting y el doblaje en los juegos. Si nos remontamos a lo que nos pareció icónico y hoy en día son memes recordados por esta parte del charco, tenemos a GTA San Andreas. No habrá sido la primera entrega de la franquicia y además salió Vice City 2 años antes, pero sí es la más querida y recordada por varios momentos. Y claro, no olvidar el "Oh shit, here we go again". El mismo año de su lanzamiento, o sea, 2004, llegaría a nuestras manos Resident Evil 4, cambiando las bases de lo que conocíamos como Resident Evil para darnos un juego con tintes de acción y algo de horror. Lo característico de esta entrega fue el voice acting, más que nada por el "¡Detrás de ti, imbécil!". Todos sabemos que esto ha sido lo más gracioso que ha salido y también por la percepción que tiene Japón sobre España. Es increíble. En el año 2005 saldría el primer God of War y con ello la integración al doblaje por parte de los videojuegos. Claro, ya había salido previamente con juegos como Mega Race, tengo entendido, o Chávez para la NES. Sin embargo, estos fueron los inicios para el doblaje en castellano de los videojuegos. Ya en 2005, con la entrega de God of War, nos dejarían joyas como Los dioses del Olimpo me han abandonado. que sinceramente para ser España en esa época tenía momentos increíbles como por ejemplo Las zarpas de la muerte no me vencieron. Las hermanas del destino no me retuvieron. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. Desde aquí, los juegos al castellano empezaron a tener mayor relevancia y se escuchaban realmente bien. Obviamente a la gente le gustaba más el juego en inglés, pero para gustos colores. Ya a este punto se empezó a normalizar los juegos con distintos idiomas, de a poco siendo una norma. Obviamente siguen existiendo juegos con solo un idioma predeterminado y otros que no cuentan con doblaje latino. Esto, por ejemplo, ocurre con el reciente Sparking Zero, el cual no tuvo doblaje al español. Sin embargo, esto del doblaje es más complicado. El cliente simplemente no toma en cuenta el mercado latinoamericano por la piratería que hay de este lado del charco, aunque eso no significa que no haya juegos al español latino. Tenemos God of War, Naruto Ninja Storm, el LOL, Batman Arkham City, entre varios más. El doblaje funciona y es realmente bueno, pero si ocurren casos como en Sparking Zero que ya hay un mod que incluye voces al español con IA o con partes de la serie, pues sí es complicado que la empresa se fije en este lado del charco. Ha sido un largo recorrido a través de varios juegos que han cambiado la industria con el voice acting. Si bien Dragon Lear empezó todo con la inclusión de las voces en sus juegos, Resident Evil sin duda alguna hizo más popular la actuación de voz. Hemos avanzado a pasos agigantados. Juegos actuales tienen un voice acting que es muy bueno. En lo personal, y que ya destaqué en un video previo, vayan a verlo,
fue el voice acting de Red Dead Redemption 2, un juegazo que en lo personal me quedaba maravillado cada vez que Arthur hablaba. Sin duda alguna fue mi juego favorito en cuanto a la actuación de voz se trata, y creo que es el ejemplo perfecto de lo lejos que hemos llegado. Comparen el voice acting del primer Resident Evil. Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. De Red Dead Redemption 2. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. Creo que es obvia la diferencia entre ambos títulos y el gran avance que hemos tenido, el cómo hemos llegado hasta este punto y el cómo ha mejorado la industria de la actuación de voz. Si bien ha sido un video un tanto largo, realmente no tan largo, duró 15 minutos, pensaba que iba a durar más. Quería recapitular todas las cosas que nos han llevado hasta este punto. Claro, si no hubiera algunas importantes. Si faltó información, agradecería que me la dieran en los comentarios. Estuve investigando todo lo que pude y pude haber cometido más de un error. En fin, muchas gracias por ver este video. Agradecería que se suscribieran y den un apoyo para poder crecer con este proyecto. Sin más que decir, yo soy Globos, que espero hayan disfrutado de este rincón audiovisual.